Entonces, por la misma gracia de Dios, deberíamos estar dispuestos a reconocer que no tenemos la razón ni la verdad en todo, ¿no? Como tantas personas siempre lo afirman. Algo anda mal con esa clase de persona, llámese cristiana o no cristiana, o sea, no importa si se identifica o se identifique como un creyente o como un incrédulo, la persona que piensa que siempre tiene la razón es una persona que nunca se ha arrepentido de sus pecados. Y cuando lo analizamos más a fondo, hay muchas cosas que estamos pasando por alto aquí, pero tener la razón o siempre tener la verdad es igual al ser feliz. O siempre insistir en el hecho de que yo tengo la razón, ¿eso traerá felicidad a mi matrimonio? No voy a pagar un costo, no me va a costar algo sostener esa postura. No es la verdad lo que estamos diciendo aquí, es que este deseo, no es la verdad lo que estamos señalando, ¿no? Este deseo engendra muchos pleitos, ¿no? ¿No es cierto que el hecho de aferrarnos a este punto nos ha metido en muchos problemas tanto dentro como fuera del matrimonio, ¿no? Esto es lo que provoca problemas interpersonales entre medio mundo, ¿no? ¿Es mejor tener la razón o tener paz? Y cuando la persona ni siquiera en su matrimonio puede tener paz porque siempre insiste en el hecho de tener la razón en todo, esa clase de persona a veces se identifica, ¿no? O le identificamos como una persona conflictiva, ¿no? Como una persona con un tipo de problema psicológico, una inseguridad a nivel emocional, a nivel personal, tan profunda su inseguridad que no puede reconocer nunca que está equivocado en algo, ¿no? Ahora, el tercer punto lo vimos, estamos resumiendo y no estamos perdiendo el tiempo aquí. La persona que siempre quiere ser primero, el deseo de ser primero, el deseo de tener la preeminencia, el deseo, ¿no?, de tener siempre el primer lugar como la persona más importante, como la persona que tiene más peso. ¿Cuántos conflictos ha generado ese deseo? Esta rivalidad, ¿no?, que comentábamos hace 8 días, que vemos en la familia, que vemos en el trabajo, que vemos en la escuela, que vemos en la vocación, lo vemos entre los artistas, lo vemos entre... La lista es interminable, ¿no? Es la esencia misma de los deportes. Todo este asunto, lo comentábamos hace 8 días, la rivalidad, ¿no? Aún entre los cristianos lo vemos. Los apóstoles de nuestro Señor, la misma noche anterior, no antes de su crucifixión, estaban ahí peleando entre sí respecto a quién o cuál de ellos sería el número 1, ¿no? El mayor, el más importante, sobre quién de ellos sería el mayor, dice Lucas 22. Estaban discutiendo, estaban peleando entre sí, ¿no? Y todo esto no lo vamos a analizar más a fondo el día de hoy, pero normalmente esto indica que la persona tiene una imagen propia que es completamente falsa. Esta actitud, ¿no?, que le conduce a la persona a dar una definición propia, ¿no?, a la pregunta, ¿quién eres?, ¿no? Su respuesta, yo soy... Y no importa lo que diga después, yo soy poderoso, yo soy inteligente, yo soy sabio, yo soy capaz, yo soy casi perfecto, soy incapaz de equivocarme, el punto anterior, ¿no? Yo soy una persona guapa, importante, fuerte. No importa lo que diga, ¿no? Lo que ponga después para dar su propia definición a su propia existencia. Vean, metido de por medio está este punto, ¿no? Y es increíble cómo entre las parejas esta clase de rivalidad, ¿no? Yo soy el más inteligente, ¿sí? Tengo más inteligencia que mi pareja, ¿sí? Yo sé, yo entiendo, yo comprendo cosas que mi
pareja no entiende, ¿no? Yo tengo no solamente la inteligencia necesaria para dirigir y controlar esta relación, sino también yo siempre tengo la razón, yo siempre estoy alegando, argumentando y discutiendo, pero en forma siempre a favor de la verdad, ¿no? O sea, es increíble los problemas que todo esto puede generar en el matrimonio. Y cuando van a pedir un consejo o pedir la opinión de algún amigo o a veces aún de los mismos miembros de la familia, resulta que si alguien se atreve a decir a esta persona que no tiene la razón o que no es más que su orgullo, su soberbia y la rivalidad entre la pareja lo que haya ocasionado todo el conflicto, entonces esta persona, ¿sí?, no hará caso del consejo, ¿sí?, se volverá enemiga de la persona, no importa quién fuera a ser, un pastor, un amigo, pudieran ser hasta los padres, ¿no?, que se meten en el conflicto, se volverá enemiga de esas personas, ¿no? Es uno de los asuntos, ¿no?, en relación con la consejería, tanto como amigos o en un momento dado, incluso en un contexto cristiano, a mí a veces me da miedo cuando veo un conflicto, ¿no?, y dos personas están discutiendo el tema y lo que quieren meter de por medio es la opinión del pastor fulano. Y lo que quieren en realidad es que el pastor tome partido en el conflicto, ¿no? Que diga definitivamente cuál de estas dos personas tiene la razón, cuando normalmente ninguna de las dos partes tiene la razón, ¿no? No sé si me explico. Pero no podemos detenernos más con esto. Lo que vimos terminando nuestro estudio, ¿se acuerdan ustedes? El cuarto punto, el deseo de obtener o conseguir lo que yo quiero, ¿no? Y todos los deseos y las concupiscencias que están en nuestro texto y que están en otros textos, hicimos un análisis superficial de este punto, pero el deseo de obtener lo que codiciamos, ¿no?, es lo que genera muchísimos conflictos matrimoniales. Y por último, lo que vimos, el deseo de verse bien, de lucir bien, ¿no?, de mantener esta imagen propia ante los ojos de los demás, ¿no? El deseo de mantener o proteger cierta imagen ante los demás. Y hablábamos de esto a grandes rasgos, ¿no? Es un tema al cual volveremos en otro estudio, porque aquí están metidos de por medio muchos puntos. Y comentábamos sobre estas parejas en donde, para proteger su autoimagen y lucir bien ante los ojos de los demás, están constantemente corrigiéndose el uno al otro, ¿no? Ninguno puede decir nada sin que se meta el otro para decir, no, lo estás diciendo mal, ¿no? O lo dijiste mal, o no es cierto lo que dijiste, ¿no? En una plática esto sucede constantemente con muchas parejas, ¿no? A veces me he levantado sin decir nada, ¿no? Llego al punto de ver que cada uno quiere proteger su imagen y lucir bien y defenderse y se ponen así a corregirse el uno al otro y es una pérdida de tiempo. Hasta te puedes levantar y te puede decir y te puedes regresar media hora después. Ni se dieron cuenta. Ahí siguen platicando. ¿A dónde fuiste? Ni se dan cuenta. Y por último lo vimos, ¿no? El deseo de ver sus sueños cumplidos. Sobre esto vamos a hablar más en otro estudio, ese deseo de tener o ver sus sueños cumplidos. Es un tema muy amplio, en donde hay muchos puntos metidos de por medio, porque para que se cumplan estos sueños, estas fantasías, ¿no?, es necesario tener este mismo control, pero más que el control entre pareja, ¿no? Más que el control de tu pareja, más que el control sobre tu matrimonio incluso, es necesario que ocupes prácticamente el lugar de Dios en tu vida, ¿no? El único
que puede controlar todas las cosas, que siempre tiene razón, que es el número uno, ¿no? Que siempre logra lo que quiere y no se preocupa por lucir bien. Eso es uno de los puntos. Los enemigos del Evangelio y el cristianismo leen la Biblia y dicen, el Dios que veo aquí es un monstruo. Esto lo hemos comentado tantas veces, ¿no? Es un dictador peor que Hitler. ¿No? Es una persona que castiga a sus enemigos con la muerte eterna. Y luego salen, hay varios libros bestsellers en los últimos años y meses que han salido, y de esto se hablan, ¿sí? Dios no se ve bien ante sus ojos, ¿no? Pero vamos a dejar estos puntos y vamos a comenzar a meternos el día de hoy en algunos detalles. Buscan en 1 Corintios 7. Ahora, para comenzar a salir de estos conflictos, el día de hoy vamos a dar una fórmula. La fórmula es muy sencilla, es la que mencionamos al principio de nuestro estudio. La forma consiste de lo siguiente. Primero, hay 3 puntos en esta fórmula. Primero, tenemos que saber, o sea, es necesario entender lo que Dios dice acerca de estos conflictos. No como lo acabamos de analizar en el resumen, sino más a fondo. Si hay un conflicto en mi matrimonio sobre el dinero, yo necesito saber exactamente lo que Dios dice sobre el dinero. Mi pareja necesita saber lo que Dios dice acerca del dinero, ¿sí? O sea, el primer paso es, tenemos que analizar, si no lo hemos hecho, o sea, el primer paso consiste de saber lo que la palabra de Dios enseña sobre este punto que se ha convertido en un punto de conflicto en nuestro matrimonio. Primero. Y es increíble. La gente acude a psicólogos, psiquiatras, amigos, amigas, a medio mundo, ¿no? Cuando tienen estos conflictos, pero no tiene interés alguno en saber lo que Dios dice. Si es un conflicto con la familia extendida y lo que llamamos, ¿no? Los parientes políticos, ¿no? Si son los suegros los que están causando este conflicto en nuestro matrimonio, o acaso pudieran ser y frecuentemente son nuestros hijos, ¿sí? Se han convertido en el punto de conflicto y saben perfectamente bien cómo manipularnos, cómo acudir al más débil. Entre las dos partes siempre hay uno que es el policía bueno y el otro que es el malo. ¿Se acuerdan ustedes, no, de este juego que vemos todos los días en las calles de nuestra ciudad? El que viene a tocarnos en la puerta es el malvado, ¿no? El que está casi al punto de jalar. Y el que está sentado ahí tranquilo en la patrulla, ¿no? Ese es el bueno, ¿no? Y en las parejas los hijos disciernen, ¿no? Pueden ser, no voy a decir más. Conflictos en relación con los hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? Lo vamos a ver más a fondo. Vamos a dedicar todo un estudio a esos conflictos, ¿no? Con la familia extendida, específicamente con los hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre estos conflictos? Si esto no lo entendemos, si no sabemos, si somos ignorantes, entonces no vamos a tener esperanza alguna de llegar a una solución del conflicto. Pero eso es solamente el primer paso. El segundo paso, hay que creer, aceptar y afirmar lo que el Evangelio dice, lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña acerca de ese tema que ya se convirtió en un conflicto para nosotros. Hay que saber lo que Dios dice y hay que creerlo. No basta saberlo, hay que creerlo, ¿no? Y luego hay que ponernos de acuerdo con nuestra pareja para obedecerlo, para poner en práctica lo que Dios dice. Vean un ejemplo aquí. El dinero es un ejemplo muy fácil. Como vimos hace poco en la serie de estudios sobre la mayordomía, algo sobre esto, ¿no? Vean,
una forma muy fácil para entender este asunto. El dinero es un conflicto constante en la mayoría de los matrimonios. Y muy pocas veces es simplemente un asunto de la falta de dinero o escasez de dinero. Normalmente lo que está metido de por medio es un desacuerdo en relación con cómo vamos a gastar el dinero. ¿Sí? Una de las dos partes puede creer que es necesario ahorrar todo lo posible y la otra parte gastar todo lo posible, ¿no? Pueden tener prioridades diferentes en relación con los gastos. Pueden tener conceptos totalmente distintos de sus papeles como administradores o mayordomos de sus recursos, ¿no? Pueden tener incluso puntos de vista muy distintos acerca del trabajo, acerca de la chamba, acerca de la vocación, ¿no? Del uno o del otro, no importa en este caso. O pueden tener diferencias de opinión en relación con las deudas, en relación con las tarjetas de crédito, en relación con la cuestión de si pueden o no, o deben o no comprar tal o cual cosa en abonos, en pagos, en letras. Pueden tener 1000 puntos de vista sobre estas cosas. Ahora entonces, ¿cuál sería la solución? La solución de todos los posibles conflictos de esta índole, la única solución, una comprensión, es decir, un entendimiento de los principios bíblicos que gobiernan el uso del dinero y la submisión a estos principios. La submisión en este contexto es de ambas partes, ¿no? El texto en Efesios comienza con la mujer sometiéndose al liderazgo amoroso del marido, pero antes dice que las dos personas tienen que someterse a Dios, ¿no? Y luego simplemente explica sus papeles en términos de submisión a Dios. Pero lo vuelvo a decir, si no quieren someterse a Dios, si no quieren poner en práctica los principios bíblicos que gobiernan el uso de su dinero, si no entienden lo que la Biblia enseña sobre el dinero, si no comprenden lo que es el contentamiento cristiano en relación con el dinero, nunca van a solucionar ninguno de estos conflictos. Y peor aún, vean con mucha atención, no vamos a meternos aquí en detalles, es un ejemplo y nada más del primer punto. Pero voy a mencionar lo siguiente. La regla, voy a decirlo en esta forma, en sentido práctico. El principio número 1. La pareja cristiana está obligada a vivir dentro de los límites establecidos por sus ingresos y no contratar deudas que no pueden pagar. Ahora, esto involucra toda una serie de puntos anteriores, los cuales no vamos a discutir el día de hoy, lo haremos en otro estudio. Pero el punto es, si no están dispuestos a no gastar más de lo que tienen, si no están de acuerdo, si no hay ningún límite establecido en cuanto a sus gastos en relación con sus ingresos y sus deudas, ¿sí? No solamente se van a meter en conflictos, sino que estos conflictos se van a convertir en algo mucho más grave, porque se van a generar presiones, inquietudes, ansiedades, preocupaciones, además de pleitos, ¿no?, en la pareja, porque constantemente van a estar sujetos a una presión externa, ¿no? Sus acreedores, el banco, ¿no?, o pudieran ser otras personas, ¿no?, van a estar ahí. Y en el momento en que una pareja comienza a vivir fuera de los límites establecidos por sus ingresos, están haciendo un hoyo que se vuelve cada vez más grande y tarde o temprano las dos partes caerán en el hoyo, ¿no? Sin discutirlo más. Hay algunos países en donde el mero hecho de estar casados por bienes comunes obliga a la pareja a pagar las deudas de la contraparte. No sé si me explico. La mujer o el hombre
la ley puede ir y encarcelar a los dos en un momento dado, ¿no? Si son las deudas de ella, él puede ir a la cárcel por no pagarlas en algunos lugares, ¿no? El gobierno puede meter sus manos en el asunto y hasta quitarle su sueldo, no voy a decir más. El punto es, hay que ver lo que la Biblia dice sobre este asunto, ¿no? Ahora, vean, mencionamos este texto en Corintios, ¿no? Vean otro ejemplo. Aquí no vamos a profundizarnos el día de hoy en los detalles, estamos preocupados por explicar la fórmula. Es 1 Corintios 7. El tema ahora ya no es el dinero, sino el sexo. Y ustedes se acuerdan de que hicimos al principio de estos estudios un análisis del tema de la relación íntima en la pareja, su paralelismo, ¿no? En el Evangelio, y hay grandes verdades y principios metidos de por medio en todo este asunto, pero aquí no vamos a detenernos el día de hoy para meternos más a fondo en estas cuestiones, pero en 1 Corintios 7 tenemos un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Lo tienen? En el versículo 3 dice que el marido debe cumplir con la mujer. En la versión moderna se traduce el deber conyugal, ¿sí? La debida benevolencia, la versión antigua, y asimismo la mujer con el marido, ¿no? Es una responsabilidad mutua, ¿no? Esto es importantísimo porque quiere decir, y esto es en un sentido práctico, lo estoy comentando y nada más, que no deben abstenerse, a menos que sea por alguna razón médica o física, en relación con la condición de su cuerpo. Vean, no deben abstenerse de tener relaciones íntimas con cierta regularidad, así lo voy a decir, aunque el día de hoy no vamos a meternos en los detalles están aquí en el texto. Y luego dice, vean, la mujer no tiene potestad, la palabra se traduce autoridad o derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente, tampoco el marido tiene la misma palabra griega, poder, autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y con 2 versículos, Dios nos da la fórmula bíblica para solucionar todos los conflictos matrimoniales sobre el sexo, sin leer lo demás, aunque hay un análisis profundo de algunos detalles aquí, vuelvo a decirlo. Estos conflictos no pueden solucionarse a menos que entendamos la enseñanza bíblica sobre estos conflictos. Y Dios sabe perfectamente bien, por un lado, si dejan de mantener relaciones íntimas normales como pareja o matrimonio, esto lo dice más adelante, dará lugar a todo tipo de tentaciones, ¿no? Y otros conflictos más graves surgirán. Y luego dice que si hay algún conflicto en relación con su compatibilidad en el aspecto sexual de la relación, dice, el cuerpo del hombre pertenece a la mujer, ¿sí? Y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. En Efesios dice que los dos que forman en la relación matrimonial de pacto una sola carne. Luego dice, el que ama a su esposa, en Efesios lo hemos leído cada semana, se ama a sí mismo, ¿no? Y el que ama a su mujer, a su mismo cuerpo ama. Y luego aquí se invierten los argumentos y es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿voy a pelear con mi cuerpo? Estos 3 dedos ya no me quieren obedecer, ¿sí? A veces se me paralizan. ¿Ustedes no lo han visto? Y a veces yo tengo que hacerle algo así para que me obedezcan, ¿no? Y si esto no sirve, con más violencia. No con más violencia, porque es mi cuerpo, son mis dedos, ¿no? Me obedecen porque pertenecen a mi cuerpo, ¿no? Con una ilustración tan sencilla, ¿no? Se solucionan
Y ustedes lo saben, los hombres machos en muchos países acuden a la ilustración que acabo de dar, la violencia, para obligar a su esposa, ¿no? ¿Y cómo es que llegan a eso? Les pregunto, ¿qué es lo que está metido de por medio? ¿Cómo es que el acto que celebra su unidad, su pacto, su amor, ¿no?, su entrega incondicional el uno al otro, cómo es posible que esa relación que en la forma figurativa tiene todos sus paralelismos, ¿no?, entre Cristo y la iglesia y otras cosas que hemos visto antes, que no vamos a discutir el día de hoy, cómo es posible que este tema se convierta en un conflicto continuo? Y yo les aseguro que en el 75% de los matrimonios en cualquier país en el mundo ese tema es un tema de conflicto. Es rara la vez, ¿no?, que no encontramos en medio de un gran pleito matrimonial que el sexo tenga o no tenga algo que ver con el asunto. Pero vamos más lejos, ¿no? Esto de los padres, vuelvan a Efesios, ¿no? Esto de la familia política, los conflictos que surgen en relación con la manipulación o la interferencia de parte de terceros, ¿no? Padres, suegros, hijos, el tema es gigantesco aquí. Vean, en Efesios, en donde hemos leído el texto cada semana, en su capítulo 5, hay una, sin discutir los detalles, los veremos en otro estudio, y hay muchos puntos aquí, ¿no?, en donde los padres tratan de crear una lealtad dividida, ¿no? O sea, tratan de meterse de por medio en esta relación matrimonial, en donde los padres crean frecuentemente una situación de competencia, incluso entre los suegros, o en donde tratan de usar amenazas, o si son padres con recursos, usan el dinero, usan los préstamos, usan el poder de su firma para controlar la pareja. Es increíble las cosas que suceden. O la mamá simplemente llorando porque ya no llega los domingos por la tarde para comer no, mi hijo ya no me quiere, y crea todo un conflicto en ese matrimonio, ¿no?, por algo así, ¿no?, por algo así, nada más. Una lealtad dividida. Y el argumento bíblico, no vamos a discutir los detalles aquí el día de hoy, solamente leyendo el texto, dice Efesios 5, vean, el texto que se cita más frecuentemente en ambos testamentos del libro de Génesis, de su capítulo 2, del origen del matrimonio, viene el texto, el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se allegará a su mujer, y serán dos en una sola carne. ¿Qué es esto? Es la formación de un matrimonio, de una unidad nueva, ¿no?, de una familia nueva. Y esta nueva familia, su unidad de una sola carne, la más íntima posible, tiene prioridad. Esta unidad tiene prioridad sobre todas las demás relaciones humanas, incluso la relación con los padres y la relación con los hijos. Lo vuelvo a decir, ni los padres, los suegros, los hijos, nadie tiene el derecho de controlar, dominar, interferir, manipular, chantajear a esta pareja. Nadie debe meterse en su relación matrimonial. Y invariablemente lo que sucede es, medio mundo lo hace, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, las parejas, ¿no? Hay 4 o 5 fórmulas clásicas. El hombre fuerte que se casa con una mujer débil, ese varón dominará, sí, a su mujer. O la mujer fuerte que se casa con un hombre débil, esa mujer dominará a su marido débil, ¿no? O, ¿se acuerdan ustedes? Si tristemente cometieron el gravísimo error de casarse 2 personas
Las dos partes con la personalidad fuerte, ¿no? Las dos partes, ¿no? Incapaces de ceder. Las dos partes que quieren ocupar el primer lugar y siempre quieren que se haga su voluntad y siempre dicen tener la razón en todo. Entonces van a vivir en lo que Santiago dice, ¿no? En una guerra continua, interminable hasta el día de su muerte. Pelearán por 1000 cosas y por nada. Porque lo que están peleando siempre es el papel dominante. Si las dos partes son débiles, vean lo que estoy diciendo. Sus hijos, sus padres, sus suegros, se van a meter de por medio en esta relación y van a generar 1000 conflictos, ¿no? Serán dominadas por sus parientes dominantes, ¿no? Para decirlo así. O pudieran ser por los papás de ella, o los papás de él, es lo de menos, o por un hijo, ¿no? Que es capaz de dominar a los dos. Peor aún. Vean lo que estamos diciendo. No es posible someternos a Dios y a nuestros padres simultáneamente en ese tipo de relación. No es posible someternos, ¿no?, a nuestra pareja o ponernos de acuerdo en algo si hay otras personas que pueden meterse de por medio en el asunto. Y esto de crear lealtades divididas, ¿no?, chantajes y manipulaciones, es una bomba de tiempo que a la hora de explotar, ¿no?, traerá consecuencias horribles a esa relación matrimonial, ¿no? Entonces, hay más ejemplos aquí, no vamos a seguir con los ejemplos. Lo que estamos diciendo en el primer punto, esto es la fórmula. Si ignoramos lo que Dios dice acerca de estos puntos de conflicto, Dios los identifica, Dios los señala en forma abierta en su palabra, Dios conoce perfectamente bien la naturaleza humana pecaminosa y Dios nos da la solución. Y lo vuelvo a decir, la solución comienza con el hecho de saber, creer y aceptar lo que Dios dice. Incluso esto lo vimos antes acerca de los papeles, ¿no? La mayoría de las personas que se oponen a los papeles que Dios nos ha asignado en el matrimonio, ni siquiera entienden los papeles, ni menos están dispuestas a aceptar lo que Dios dice. Creen saber más, creen que Dios se equivocó, ¿no? Pero el segundo punto, ahora ven con mucha atención este punto. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del propósito? El propósito de estos conflictos. Y ahora el tema se amplía mucho y se profundiza más. Porque hay que fijarnos bien en esto. El matrimonio no es un fin en sí mismo, es un medio, ¿no? Aunque no lo vamos a discutir el día de hoy, hay un sentido en que podemos decir que es un fin. Eso no lo vamos a discutir más. Algunos de ustedes entienden que hay aguas profundas en ese argumento. Pero aquí lo estamos viendo como un medio, ¿no? Esta vida no es un fin, es un medio. ¿Sí? Esta vida no es el destino final, es la preparación para nuestro destino final, ¿no? Y en ese sentido, Dios, al permitir dificultades, conflictos y luchas en nuestras vidas, Dios tiene propósitos metidos de por medio, ¿no? Uno de los propósitos es muy sencillo. Es como lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Al llevarle la mano, a ver, hijo, ya se ofendió. A ver, hijo, aquí está el fuego. Y vamos a meter tu mano en el fuego, ¿sí? Y te voy a enseñar que no debes, ya sabemos, ¿no? ¿Le va a doler a mi hijo? No es mi hijo. ¿Le va a doler a cualquier persona? Esa clase de enseñanza no le gusta, ¿no? Eso es aprender, ¿sí? Hay un propósito en este aprendizaje, ¿no? Que al meter mi dedo en el fuego,
hay un dolor, dependiendo del grado y el tiempo, ¿no? De la quemadura, ¿no? El tiempo que se queda ahí en la llama, mi dedo, hay un dolor que puede ser hasta insoportable. Pero así me enseñaron mis papás a no meter mis dedos en el fuego. No sé si a algunos de ustedes les pasó lo mismo. Quizás no les hicieron el favor sus papás de ayudar en el proceso de aprendizaje. A lo mejor tuvieron que aprenderlo, ¿no? Por su propia cuenta, no lo sé. Pero todos tuvimos que aprenderlo, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no haya hecho la prueba para saber si el fuego quema? ¿Sí? Éramos tan incrédulos, ¿no? Tan indispuestos a aceptar. No sé si me explico. Algo tan sencillo como eso, no queríamos aprender la lección, entonces nuestros padres nos ayudaron con voy a decir, un favor que nos hicieron, ¿no? Muy desagradable, pero resultaba ser algo para nuestro bienestar, ¿no? Y eso es lo que Dios hace. ¿Sí? Dios usa estos conflictos para lograr sus propósitos. Esto puede ser mal entendido, lo entiendo. Hay personas que pueden decir, entonces pareja, ¿no escuchaste la predicación? Estás mal y el conflicto que tenemos es el propósito de Dios. Sí, es todo para enseñarte que estás mal. ¿No? Eso no lo estoy diciendo. No quiero que nadie tome este argumento y lo convierta, ¿no? en algo que justifique su desobediencia a Dios. No estoy diciendo lo que algunas personas pudieran concluir con este argumento, pero lo que estoy diciendo es, vean en Romanos 5, que Dios nos sujeta a dificultades, luchas y conflictos en nuestra vida. Y aquí estamos hablando de cristianos. Sin discutir el asunto de los no cristianos, de los inconversos, no estamos hablando de no cristianos. Estamos hablando del procedimiento divino que Dios usa para enseñarnos. Y esto es triste. La realidad es más triste que la que acabamos de ilustrar con el niño que mete su dedo al fuego. Si ojalá que pudiéramos simplemente ver lo que Dios dice, creer, aceptarlo y obedecer. Pero somos tan torpes, tan renuentes, tan necios, aun como cristianos, que Dios tiene que usar otras medidas. Y aquí nos dice en Romanos 5, esto es el texto genérico, esto es la regla general sobre este asunto, ¿no? Nos dice que para moldear y transformar nuestro carácter, para santificarnos, así lo voy a decir como cristianos, esto es el propósito de Dios. Dios nos sujeta a experiencias desagradables. Estas experiencias se identifican en el versículo 3 como tribulaciones. Se puede traducir incluso persecuciones, pero la palabra genérica habla de dificultades, presiones, luchas, conflictos de todo tipo. Es una palabra que se usa así en el Nuevo Testamento. Y dice que el propósito de Dios en permitir, dice, sabiendo, la última frase, que esta tribulación, esta dificultad, esta lucha, este conflicto, produce paciencia. Y esta paciencia, la última palabra aquí es una reacción en cadena, carácter probado. Un carácter probado. Un carácter aprobado, en algunas versiones, que es la mejor traducción, o un carácter transformado. Y el punto es que Dios se digna de usar este método para enseñar y transformar nuestro carácter, para enseñarnos la necesidad de cambiar y para obligarnos a crecer y madurar y para que obedezcamos, ¿no? Dios usa este método. Es un tema a lo largo del Nuevo Testamento que encontramos una y otra vez. Dios tiene propósitos múltiples en todos los conflictos que suceden en nuestras vidas, ¿no?
Muchas veces el propósito es el de manifestar lo que ya hemos visto, lo que está en nuestro corazón. ¿De dónde surgen estos conflictos? Es un problema en mi corazón y Dios me lo está enseñando a través del conflicto que estos deseos han engendrado en mi vida, ¿no? Es muchas veces el propósito de enseñar y corregirnos al ver lo que nuestros deseos han hecho, ¿no? El conflicto tan grande que se ha producido, lo que Dios quiere es corregir, disciplinar, transformar nuestro carácter. Pero esto comienza con un cambio en nuestros deseos, con un cambio en nuestro punto de vista. Frecuentemente, esto es el método que Dios usa para obligarnos a cambiar. Cuando una pareja llega al momento en que la guerra no tiene cese de fuego, ¿sí?, ni fin. Y comienzan a contemplar sus opciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Divorciarnos? ¿Separarnos? ¿Sí? Y comienzan a contemplar toda una serie de otras consecuencias que esto traerá a sus vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a la consejería psicológica? ¿Ponernos a ver cada semana la misma telenovela y aprender de cómo lo lograron, ¿no?, los... ¿Acudir a nuestros papás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a la iglesia? ¿Hablar con el pastor? O sea, se encuentran frente a un conflicto que ya no pueden solucionar y ya están contemplando las consecuencias desagradables. Y ahora lo voy a decir de estos conflictos, plural, ¿no? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Y lo que estoy diciendo es, Dios les está obligando a hacer algo. ¿Sí? El asunto ya llegó a su colmo. ¿Sí? Ya llegaron a la necesidad de tomar decisiones quizás drásticas, ¿no?, en relación con su matrimonio. Pero lo vuelvo a decir, Dios está obrando en medio de estos conflictos. Y Dios tiene propósitos que Él quiere cumplir en nuestras vidas. Ahora, este tema lo podríamos analizar más a fondo de lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos simplemente dando la fórmula. Primero hay que saber lo que Dios dice, ¿sí?, acerca de estos conflictos. Segundo, hay que buscar su propósito. Y su propósito es, lo vuelvo a decir, normalmente su propósito es el de cambiar a las dos partes. Eso es su propósito. Estos conflictos son una gran oportunidad para cambiar. Estos conflictos son una gran oportunidad para crecer espiritualmente. Son una gran oportunidad para poner en práctica lo que ya sabemos de la palabra de Dios. Son una gran oportunidad para crecer y glorificar al Señor. Lo vuelvo a decir. Lo que hemos de buscar es, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar con esto? El primer punto que me quiere enseñar es que hay deseos conflictivos en mi corazón, los cuales han dado lugar a estos problemas, como lo hemos estado viendo. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio acerca de estos deseos? Nos dice que estos deseos o han de ser mortificados o transformados, han de ser quitados o cambiados. Es lo que me dice el Evangelio, ¿sí? Hay la palabra de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios está disponible, ¿sí? Hay algunas personas que han estado asistiendo a esto y se les hace tan pesado y tan negativo y no, lo que pasa es se ponen inquietas y ya no quieren escuchar porque Dios les está hablando acerca de su matrimonio, acerca de sus conflictos. Dios está desenmascarando a estas personas y mostrando sus pecados. Hay una tentación para los predicadores de no hablar del pecado. Me tocó en la providencia de Dios leer un artículo sobre esto entre semana. Yo estaba decidido a dar
un cambio en esta serie de estudios y comenzar a ver el lado positivo del tema. Tengo que resistir la tentación. No sé si me explico. Es una tentación. ¿Qué quiere decir eso? Hay pastores, hay predicadores, hay misioneros, se cansan de hablar del pecado, de la condición caída del hombre, ¿no? Del origen de sus problemas. Y se contentan con hablar cosas bellas y bonitas y agradables y no ayudan a nadie. Hay un aspecto súper positivo de este tema. El aspecto positivo está aquí. Dios tiene sus propósitos metidos de por medio en permitir estos conflictos en nuestro matrimonio. Pero sus propósitos son de santificarnos. Sus propósitos son de transformarnos. Sus propósitos son de conducirnos al arrepentimiento. Y hay tantas personas que piensan que simplemente escuchando acerca del matrimonio que van a solucionar sus problemas. Esto no funciona así. Hay que saber lo que Dios dice. Hay que entender sus propósitos, ¿no? Y veámoslo en esta forma. Si nuestra pareja es la persona que Dios me ha dado, ¿sí? Si esta es la persona que Dios escogió para ser mi pareja, ¿sí? Con todas sus debilidades, con todos sus defectos, con todas sus deficiencias, con todos sus pecados. Esa es la persona que Dios escogió, que Dios me dio. Y esta es la persona que yo tengo que aprender a amar incondicionalmente. Esa es la persona que me va a ayudar más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Esa es la persona que me puede ayudar a vivir una vida santa, a crecer en santidad, ¿sí? Y en el amor divino, ¿no? A madurar y a superar todo este paquete de mis defectos, mis debilidades, mis pecados. Lo vamos a ver en otro estudio. No hay nada de casualidad en esto. Es increíble lo que sucede. Es sorprendente la forma en que nos volvemos hipersensibles e hipercríticos. Normalmente, con los miembros de nuestra familia. ¿Sí? Esto de tener paciencia con los demás, ¿no? Y de crecer y madurar. Vean, es sumamente difícil ser pacientes con los miembros de nuestra familia. Es muy difícil a veces ser pacientes incluso con los miembros de nuestra iglesia. Pero ¿nos es más fácil soportar los errores, los defectos, las debilidades de otros, incluso amigos, parientes y otros cristianos, pero de nuestra pareja? No. ¿Cómo es que no podemos aguantar ni soportar? Y es supuestamente la persona que amamos o que estamos comprometidos a amar en virtud de nuestros votos matrimoniales, o es la persona que Dios está usando para enseñarnos a amar a alguien más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Yo tengo que amar a esa persona así. ¿Cómo se le ocurrió a Dios decirme eso? Yo pensaba que el matrimonio era para que esa persona me amara a mí. ¿Qué pasó? Lo vimos en nuestros primeros estudios. No sabemos nada del verdadero amor antes de casarnos. Y lo que Dios quiere es cambiarnos. Eso es su propósito. Transformarnos, ¿no? Y si vemos a esta persona como la persona perfecta en los propósitos de Dios para lograr estos cambios en nosotros, esto nos va a ayudar mucho.
En nuestros estudios sobre los anhelos y los deseos enfatizábamos varias veces lo que sucede con la santificación y el crecimiento espiritual es lo siguiente. En vez del deseo de ser amados, queremos amar. En vez del deseo de ser entendidos, queremos entender. En vez del deseo de ser servidos, queremos servir. En vez del deseo de siempre recibir, ahora queremos dar, y así sucesivamente. En vez del deseo de ser felices, procuramos que nuestra pareja sea feliz. ¿Sí? Ahora vean en Filipenses 2. A este texto volveremos. Lo mencionamos un sábado hace algunas semanas en el culto de oración. En Filipenses 2 hay una fórmula aquí. Y en esta fórmula hay muchas cosas. Por el momento no vamos a hacer más que leer el texto. El texto dice que Dios obra en nosotros el querer y el hacer. El querer es el deseo, es nuestro tema. ¿Sí? El texto es 2:13. Dios es el que obra en el creyente. El querer es el deseo. Es todo este paquete de deseos y anhelos, ¿no? El querer y el hacer. El querer es el deseo y el hacer es la capacidad de llevar a cabo el deseo. Este texto lo conocemos. Pero vean con mucha atención, es Filipenses 2:13, si no lo encuentran no importa. El punto sigue siendo que Dios tiene el propósito de cambiarnos. Y este cambio comienza con un cambio en nuestros deseos, ¿no? Lo hemos dicho en otros estudios. Normalmente esto funciona en forma inversa. Si tú buscas felicidad, vas a encontrar tristeza. Si tú buscas amor, vas a encontrar odio, ¿no? Sin discutirlo a fondo, hay más cosas metidas de por medio aquí. Y el punto es, Dios quiere cambiar nuestros deseos para que sean correctos, y esto va a dar lugar a un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, pero la fórmula aquí es tremenda. Aquí lo vamos a poner en el pizarrón. Simplemente les pido que traten de memorizar o guardar en su mente esta fórmula. Es una fórmula muy sencilla. La fórmula la sacamos de este texto y dice lo siguiente, que para entender estos propósitos, la fórmula dice que es la persona de Dios la que está obrando en nuestras vidas, ¿no? Para cambiar nuestros deseos y nuestra conducta. Es Dios mismo, es la persona. No es menos que el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Dios mismo. ¿Sí? La persona aquí es Dios. Su presencia en nuestras vidas. Dios está presente, obrando en nosotros. Es su presencia con nosotros. En medio de estos problemas, conflictos y luchas, siempre está presente con nosotros. Es la persona de Dios, ¿sí?, que está presente con nosotros. La fórmula es con la letra P, y es su poder. Es su poder obrando en nosotros. No es algo menos, la palabra aquí es dinamita, el poder explosivo, soberano, omnipotente e irresistible de Dios. Es el poder divino. Si yo no puedo, Él puede darme su poder, ¿no? Cuento con su presencia. Él está personal, no es menos que Dios. Él está íntima y personalmente metido de por medio, aún en mis conflictos matrimoniales. Vean, y lo dice el texto, para lograr su plan, ¿sí?, sus propósitos. El texto lo dice. Él obra el querer y el hacer según su buena voluntad. La frase buena voluntad se traduce beneplácito, ¿sí?, propósito, placer. Es lo que algunos dicen. Se entiende con la palabra beneplácito. Le agrada a Dios
personalmente, estar presente, proporcionándonos su poder conforme a su plan y sus propósitos, todo para cambiar estos deseos. Lo vuelvo a decir, para mortificar a algunos, quitarlos y transformar a otros. No. Eso es lo que el texto dice. Y cuando estamos buscando los propósitos de Dios, ¿no? Dios puede obligar a través aún de estos conflictos para cambiar nuestros deseos. Y es algo tan sencillo como lo vuelvo a decir. El niño que tenía esa ansiedad de meter su dedo en la llama. Algo le fascinaba, ¿no? No podía resistir la tentación. Hizo la prueba. Y se cambió de opinión. Se arrepintió de lo que hizo, ¿no? Y el punto es así, es algo muy sencillo, ¿no? Que Dios está presente con su poder para cambiar nuestras vidas conforme a su plan y propósito, vamos a decir, para nuestro matrimonio, sus planes y sus propósitos. Y por lo tanto, no estamos solos, ¿no? No estamos así a solas, ¿no? En esa situación, Dios está presente y sabe perfectamente bien lo que quiere hacer. Y Él pone en nosotros esos deseos que van a cambiar nuestra conducta, ¿no? Que van a transformar nuestro carácter y van a solucionar los conflictos matrimoniales, ¿no? Ahora ven en Gálatas, y vamos a terminar con esto, el tiempo se nos fue. Ya estamos ahora con el tercer punto. Ya lo hemos introducido aquí. El tercer punto es, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿No? ¿Qué es lo que yo debo hacer en relación con estos conflictos? ¿Qué es lo que Dios me dice que yo debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Y para los cristianos, la respuesta ya la tenemos, ya la hemos estado señalando aquí. Cambiar. ¿Sí? Si nos preocupa saber lo que Dios dice, vamos a volver al tema del dinero, ¿no? Acerca de que el dinero, ¿no? Y debo vivir dentro de los límites establecidos por mis ingresos, ¿sí? El propósito de Dios es de obligarme a depender de Él, ¿sí? De administrar bien, de ser un mayordomo de ese dinero que ni siquiera es mío, Él me lo dio. Lo sabemos, ¿no? ¿Qué tienes que no hayas recibido? La capacidad de ganar ese dinero. Me lo dio Dios. Y su propósito de enseñarme a depender de Él. ¿Sí? Si no es, para mí no es suficiente, ¿no? Tengo que depender de Él. ¿Sí? Si no me alcanza, tengo que reducir mis gastos entonces, ¿no? Si no me proporciona el estilo de vida a la cual yo estoy acostumbrado, too bad. Eso es lo que Dios te dice. It's too bad. Eso no se puede traducir, no es una grosería. Quiere decir, what does it mean, Alan? Help me here. Lo siento. ¿Sí? Esa es la respuesta divina. No, es mi respuesta. It's too bad. No estoy poniendo palabras en la boca de Dios. Lo siento. El propósito de Dios es de obrar ese contentamiento, ¿sí? Esa madurez, esa administración correcta. Es como el pequeño, mejor lo hemos visto, los adolescentes, ¿no? Al tercer día, miércoles de la semana, ya no tienen el dinero que normalmente les damos para su transporte y para los gastos en la escuela. Y si nos vuelven a pedir más, nuestro propósito en decirles no
es que aprendan a administrar correctamente. Y peor si ni siquiera saben cómo se gastó ese dinero. No tienen idea. No les vamos a dar más. Nuestro propósito es que aprendan la lección y que hagan el uso correcto, ¿sí?, por el cual les dimos ese dinero. No, ese dinero fue destinado para un propósito, y que hagan con ese dinero lo que deberían de haber hecho con ese dinero. Que ahora en adelante que hagan lo correcto, gastando cuidadosamente, correctamente ese dinero. Y si no aprendan, su conflicto ya será mayor. Y esto es lo que sucede con estos conflictos. Van de mal en peor. Van, en ese sentido, siempre creciendo. Siempre se hacen más grandes, ¿no? Siempre se hacen más complicados, más difíciles, ¿no? Y si es por el dinero, ya me quitó las tarjetas. Fin del mundo, ¿no? Para algunas personas. Me recortó el gasto. ¡Ah, caramba! ¿No? Ya no quiere tener relaciones conmigo. Mi pareja. Ya no. Nunca. Y lo que comenzó como algo muy pequeño, y peor, ya se fue de la casa. Me pidió el divorcio. No sé si me explico. Si no vamos aprendiendo y cambiando, ¿sí?, y obedeciendo, y aquí estoy hablando en términos genéricos, no estoy diciendo que los cristianos deben de divorciarse o actuar en esta forma, simplemente estoy dando la ilustración, que estos conflictos, la regla genérica no se aplica a todos. Si no se solucionan cuando son conflictos manejables y pequeños, van a crecer, ¿no? Llegas luego a dos personas que viven en la misma casa como si fuera un hotel. Como si fueran huéspedes, no es un hotel, llegan al hotel. Comparten la vivienda, como si fuera un hostal o algo así. Y siguen con el teatro de que tienen un matrimonio. O como ustedes lo saben, todo se convierte en un asunto de chantaje, recompensas, castigos, ¿sí? Una casa de prostitución en ese sentido. Nadie puede hacer nada sin pagar el precio indicado por su contraparte. ¿Matrimonio? Todo lo tienen que negociar. Es triste. A mí no me agrada hablar de estos asuntos. Yo estoy convencido que el 85-90% de las parejas en este país viven como lo estamos diciendo. Y si ustedes no lo creen, entonces yo no sé en cuál país están viviendo. Eso no es nada en contra de México, la cultura, es algo en contra de la Iglesia Católica, que ha engendrado una parte de todo este paquete, pero pongamos a un lado el asunto católico, lo que hay en cada corazón humano es suficiente. Está peor en algunos países del primer mundo, por lo menos no siguen con el teatro, más de la mitad terminan divorciándose en menos de 3 años. Yo no estoy a favor de eso, pero mi punto es, no siguen con el teatro, no siguen con la farsa, no siguen con la pretensión de que tienen un matrimonio cuando no lo tienen. No sé si me explico. Lo que es la realidad, terminan legalizándolo, se divorcian. Sobre el divorcio hablaremos en otro estudio. Pero hay que terminar, ¿no? Y vamos a terminar enfocando el lado positivo.
Dios nos puede capacitar para cambiar incluso nuestros deseos y hacer su voluntad en nuestro matrimonio. Y esto es la maravilla del Evangelio. ¿Sí? Es la maravilla del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio puede solucionar cualquier conflicto. ¿Sí? Pero como lo hemos estado viendo, si el origen de estos conflictos está en el corazón, el Evangelio tiene que cambiar el corazón. Y terminamos leyendo en Gálatas 5, ¿no? Los frutos del Espíritu. Esto lo hemos escuchado tantas veces. Son la solución para todos estos deseos. El texto dice, sin discutir y analizar más a fondo, no es necesario simplemente leerlo. 5:22, que el fruto del Espíritu, en vez de egoísmo, celos, envidia, resentimientos, rivalidad, el deseo de ser el número uno, de siempre tener la razón, de sujetar a nuestra pareja, de dominar la relación, en vez de todo este paquete, la lista comienza con amor. Y los demás puntos son aspectos y frutos del mismo amor. ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor. Y luego al final del texto dice bondad y benignidad. Esto es, en vez de tener que recibir todo de mi pareja, yo quiero amor, bondad y benignidad, no, pero lo quiero todo de mi pareja. Dios me puede transformar y conociendo su amor y el perdón de mis pecados y el cambio que Él hace en mi corazón, yo puedo ser una persona capaz de amar a mi pareja en esta forma. Y en vez de esta soberbia, este orgullo que es una parte principal del paquete de estos deseos, los frutos del Espíritu son mansedumbre, vean la lista, humildad es lo que quiere decir, ¿no? Una apreciación correcta de uno mismo, ¿sí? Un entendimiento correcto de quiénes somos ante los ojos de un Dios santo. Si esto no nos humilla, nada lo hará. Pero esta humildad, esta mansedumbre, en sentido espiritual, es la contraparte de la soberbia, el orgullo, todo el paquete que ya hemos descartado en esto, ¿no? Que es una de las causas principales de estos conflictos. Y luego, en relación con todas estas cosas que nos desaniman y que nos depriman y que nos sacan de onda, ¿qué dice? Gozo. ¿Sí? Todas las cosas que nos inquietan, en vez de estas cosas, paz. ¿Sí? Todas las cosas que nos provocan a perder el dominio propio y el control sobre nuestras emociones, ¿qué dice el texto? Dominio propio. O sea, la lista la conocemos. Es la contraparte de todas las cosas que andan mal en el corazón humano. Todo el paquete está aquí. Y cuando dice, en vez de irresponsabilidad, inestabilidad, no, estas personas que están así siempre medio alocadas, dice fidelidad en la lista. Fidelidad, ¿no? Todo el paquete corresponde a lo que está mal en el corazón humano. Y vamos a terminar con esto. Lo voy a poner en el pizarrón. Yo les pregunto, para terminar, esta es otra ilustración que nos puede ayudar. Vean este paquete. Hay cosas en este mundo que no nos gustan, que nos inquietan y provocan conflictos. Hay personas en este mundo, ¿no? Hacen lo mismo. Hay circunstancias, ¿no? Podríamos poner la palabra situaciones, ¿no? Situaciones, cosas, circunstancias y personas que provocan estos conflictos. Eso es lo que nosotros pensamos.
es esa persona, ¿no? Es esa cosa que la persona hizo. Es la situación o la circunstancia en que nos ha metido la conducta de esa persona. Así pensamos nosotros. ¿Sí o no? Y si esa persona es mi pareja, peor aún. ¿No? Peor aún. Y lo que estamos preguntando aquí es, ¿cómo reaccionamos ante este paquete? ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no salen como lo esperabas? ¿Qué piensas tú cuando tus planes no se cumplen, cuando tus expectativas y tus esperanzas no se convierten en un desastre? Cuando las cosas no salen conforme a tus planes y tus propósitos. Hay personas así. Hay que entender lo que estamos diciendo. Por eso la ilustración nos sirve para terminar. Hay personas que así analizan cada día. No, el día de hoy, esa cosa me fue mal, ¿no? Y aquella persona... Y lo vuelvo a decir, peor si la persona es tu pareja, ¿sí? Y esa situación, conforme a mis planes y mis propósitos, terminó mal, ¿no? No como yo esperaba, no como yo anticipaba. Y lo vuelvo a decir, la reacción es, entonces es mi derecho cambiar esas cosas, ¿sí? Es mi exigencia, ¿no? Que cambien la situación que no me agradó. Y pueden ser cosas, vean, tan sencillas como, escuchen lo que voy a decir. ¿Cómo se les ocurrieron a todas estas personas usar esta calle, esta encrucijada, esta carretera el día de hoy? ¿Cómo? Yo pago mis impuestos. Yo tengo derecho de usar esa carretera, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió a todas estas personas a esta hora subirse a sus carros? Y yo estoy atrapado. No sé si me explico. ¿Ven la ilustración? Es una cosa, estoy atrapado en el tráfico. Hay personas culpables. ¿Quiénes son estas personas? Misteriosamente personas que pagan sus impuestos también para usar la misma carretera, para usar la misma calle. Pagan la tenencia, pagan los impuestos. Al llenar su tanque en Pemex estás pagando muchos impuestos, ¿no? ¿Compraron su carro? Sí, compraron su carro. ¿Cómo es que se les ocurre a todos estos comprarse un coche cuando yo necesito usar esta vialidad? ¿Cómo? Así no sucede. Sí, ya no voy a llegar a tiempo. La situación me tiene al punto de explotar. A veces yo bajo la ventana y comienzo a gritar. ¡Muévanse! No, ¡quítanse! No, solamente lo hago de noche. Por si acaso escuchan una voz gringa gritando en la noche. Esta situación, la ilustración aquí es importante. Vean para terminar. Esa reacción es la de una persona narcisista. Sobre el narcisismo vamos a hablar próximamente en estos estudios. Entonces, la persona narcisista piensa que el mundo está centrado en él o ella. Así de sencillo, ¿no? Y el gobierno permite que estas gentes salgan a usar la vialidad, exactamente la calle por donde yo tengo que pasar. ¿Cómo lo permite el gobierno? ¿Es culpa de medio mundo? Que a mí me hayan incomodado, las cosas hayan salido mal. Ahora ven lo que voy a decir. Y esto es así en la mayoría de los conflictos matrimoniales. Con tal que las cosas no salgan las cosas, o la situación no, que no me agrada, es culpa de alguien, y ese alguien es mi pareja. ¿Sí?
Y lo estoy preguntando en esta forma, porque las personas que actúan así, con cosas así, no hicieron su deber, no, para lo que fuera. No me agradó. Las personas que viven así, hay algunas personas presentes aquí el día de hoy que viven así, yo lo sé. Y las personas más cercanas a estos individuos lo saben también. No estoy inventando algo simplemente para decirlo. ¿Qué tipo de testimonio cristiano pueden tener? ¿Qué tipo de influencia sobre los demás? Pero en una situación matrimonial, caramba. Para terminar, lo que estoy preguntando es, ¿cómo reaccionamos? Normalmente, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante cosas, personas y situaciones así? Esa conducta la vamos a llevar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro hogar, ¿sí? Y ahora para terminar, lo que cuenta al final del día no es nada de esto. Así lo miden las personas. Fui al súper y nadie me molestó en el camino. Llegué, había más que suficiente estacionamiento, ¿no? Y todos los productos que yo iba a comprar se encontraban en abundancia. Y algunos de esos productos estaban en oferta, ¿no? Entonces me fui de maravilla el día de hoy, ¿no? Incluso ahorré un dinero en el súper. Así la mayoría de las personas viven. Y yo estoy diciendo, no, eso no es lo que cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Hiciste tú la voluntad de Dios? Lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Buscando sus propósitos. ¿Hiciste tú lo que Dios quería que hicieras tú el día de hoy? Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Todo lo demás no tiene importancia alguna. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esto es así, porque estas cosas y estas personas y estas situaciones, ustedes lo saben, sacando todo esto fuera del contexto del matrimonio, nunca vamos a dejar de vivir en un mundo caído en donde hay cosas, personas y situaciones desagradables. Ahora estamos sacándolo todo fuera del contexto del matrimonio, ¿no? Para decir, esto es la vida en este mundo, y la perspectiva cristiana es, yo debo hacer lo que agrada a Dios, ¿sí? Dios está obrando en mí para lograr sus propósitos. Todas esas demás cosas son trivialidades, ¿no? Necedades en un sentido. Pero para terminar, vuelvo a decirlo, en el matrimonio, nada de esto es trivial. ¿Qué quiere decir? Que si tú te dejas dominar así por las trivialidades, ¿no? Que producen conflictos en tu matrimonio, no has entendido nada. ¿Sí? Quizás otra ilustración, sigo diciendo ya. Quizás otra. La ilustración que usábamos hace años sobre este asunto. Muchas personas en su matrimonio, ¿saben ustedes lo que hacen? Construyen su puente, ¿sí? Que misteriosamente nunca llega más allá de mitad del camino. Y si su pareja no construye la otra parte, la otra mitad del puente, ¿sí? Hay un coche bomba aquí que van a usar para tumbar aún la parte, ¿no? Que ya pusieron desde... No sé si me explico. La ilustración es muy buena. Eso es lo que te dicen los psicólogos, los consejeros matrimoniales. Te toca, hombre o mujer, poner tu parte. Tu parte es la mitad, nada más, ¿no? Y si tu pareja si no se le ocurre poner su parte y construir la otra, estos dos nunca se van a juntar.
¿sí? Estas dos partes nunca se van a unir. Pero si tú hiciste tu parte, tu contraparte no, tienes todo el derecho, ¿sí?, de tumbar lo que tú hiciste, ¿sí?, y echarle la culpa al otro. No vamos a decir más, la ilustración dice todo. Dice lo que hemos estado diciendo, ¿no? Eso es lo que el mundo dice. Lo que Dios dice, totalmente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que tú debes hacer para solucionar estos conflictos? Saber lo que Dios dice, creerlo, entender sus propósitos y hacerlo.